Hermanos y amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes y sus familias. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el Antiguo Testamento se enfatizan más las consecuencias físicas y materiales de los pecados y que en el Nuevo Testamento se enfatizan más las consecuencias eternas de los pecados. Entonces, ya tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos hallar ambas, pero cada una enfatiza más una que la otra. Y es que es bueno tener conciencia de ambas consecuencias, tanto de las físicas como de las eternas, para persuadirnos a que dejemos de pecar. Por lo que el mensaje de hoy se titula Las consecuencias físicas y eternas del pecado. Las consecuencias físicas y eternas del pecado. Quisiera comenzar con las consecuencias en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento enfatiza una y otra vez, ya que es la que más enfatizamos en la mayoría de los mensajes, es decir, es la más conocida. Entonces, ahora bien, ahorita leamos los siguientes pasajes. Entonces, por favor, pongamos mucha atención, no solo a las consecuencias eternas, sino también a las listas de pecados, para que si estamos cometiendo alguno de estos pecados, nos arrepintamos de corazón, es decir, los dejemos de practicar. Entonces, para la primera cita, la primera referencia es Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Ahora, yo a propósito lo voy a leer en la nueva traducción viviente, en la nueva traducción viviente. En esa versión la voy a leer. Es Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Otra vez, como les digo, no nada más vamos a ver entonces la consecuencia eterna que menciona aquí, sino que también vamos entonces a poner atención a los nosotros seguros que estamos practicando la verdad y que no estemos haciendo nada que a Dios no le agrada por esas consecuencias que dice en la palabra de Dios. Entonces, Romanos 1, 18 al 32 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, aquí en primer lugar, en el versículo 21, podemos ya empezar a ver los pecados acerca de que ya vimos que te tienen la verdad con injusticia y que cómo no quieren adorarlo como a Dios ni darle gracias. Entonces, hermanos, es un pecado el no tener gratitud para con Dios. Y luego continuando, versículo 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Versículo 25. Acuérdense, estoy viendo la nueva traducción viviente. Dice el versículo entonces 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces aquí podemos ver acerca de la idolatría, que es bien importante de no cometer idolatría. Y luego en el versículo 26 dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Dice, aún las mujeres se rebelaron
contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y luego el versículo 27, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones, dice, unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Entonces ustedes pueden ver lo que es cómo Dios está en contra del lesbianismo y la homosexualidad y toda esa perversión sexual. Versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y luego que dice el versículo 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces uno puede ver a que como todos los que practican esos pecados van a merecer la muerte y estamos hablando de la muerte eterna. Entonces es bien importante, hermanos, que uno vea que uno no esté haciendo, que uno no esté practicando nada que a Dios no le agrada, porque entonces uno se merece la muerte, vea lo que es la condenación. Ahora, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, si vamos a ese mismo pasaje que estamos viendo ahorita, pero los dos versículos anteriores, es decir, Romanos 1, 16 y 17, lo voy a leer en la Reina Valera 1960, en esa versión, que es la que acostumbramos leer. Es Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué dice ahí? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, es bien importante que creamos el evangelio. Acuérdense que en Primera de Corintios capítulo 15 dice que el evangelio es el que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces uno puede ver a que entonces, ¿cuál es entonces el evangelio? Que Dios nos está dando una oportunidad para que enderecemos nuestra vida. Entonces, que ya el hecho de que ya hayamos cometido pecado, que entonces Dios entonces envió a su Hijo Jesucristo para entonces pagar por nuestros pecados, pero no para que siguiéramos pecando, sino para que ya enderezamos nuestras vidas. En otras palabras, como verlo como que Dios nos está dando una segunda oportunidad para enderezar nuestras vidas. Entonces ya una oportunidad para que ya dejemos de pecar y hagamos las cosas como a Dios le agrada. Entonces, bien importante. Entonces, como dice ahí, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ahora yo voy a vivir por Cristo, ahora yo voy a vivir, y como voy a vivir por Cristo es porque tengo fe en Él, porque tengo fe en la salvación que me está proveyendo, tengo fe en lo que Él hizo por mí, tengo fe en la gracia de Dios Padre. Entonces, bien importante, entonces, con esa fe que yo tengo, entonces va a cambiar mi vida. Por eso es bien importante no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces, bien importante. Ahora, otra cita donde se menciona también una lista de pecados y vemos entonces también la consecuencia eterna es en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Aquí también lo voy a leer en la versión, en la nueva traducción viviente, en esa traducción. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual
o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, dice, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Entonces, bien importante ver, hermanos, que entonces todos los pecados y todo eso nos estarían llevando a lo que es la condenación y ya no podríamos heredar el reino de Dios. Entonces, por un lado, otra vez, estamos enfatizando que como en el Nuevo Testamento se enfatiza, aunque también se llega a mencionar las otras consecuencias físicas y materiales en esta vida, también podemos ver que lo que se enfatiza mucho es la condenación, es decir, porque todo mundo va a parar al juicio, entonces todo mundo es bien importante que todos vamos a dar cuenta por nuestras acciones. Entonces, bien importante vea que en el caso de nosotros, vea, entendamos eso, que todos entonces, y si usted conoce a alguien que no sabe eso, usted se lo comparta a esa persona. Por un lado, las malas noticias, el hecho de que nuestras acciones, nuestros pecados nos llevan entonces al infierno, pero por otro lado, el hecho de que hay una buena nueva, el hecho de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, vea, para darnos una segunda oportunidad, para ya enderezar nuestras vidas, y eso es teniendo fe en Él, ¿verdad? En el que justifica al impío. Entonces aquí, como uno puede ver en 1 Corintios 6, 9 y 10, se mencionan, vea, otra vez todas esas cosas malas y dice, esas personas no van a heredar el reino de Dios. Entonces, otra vez, como lo hicimos en el otro pasaje, que dijimos, pues entonces, ¿cuál es la solución? Entonces leamos el versículo 11, 1 Corintios 6, 11. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también. Dice así, algunos de ustedes antes eran así. Entonces, imagínense, dentro de la iglesia ahí de Corinto, había que antes eran borrachos, antes eran ladrones, antes eran homosexuales, antes eran adúlteros, antes eran, o sea, idólatras. O sea, imagínense, dentro de la membresía de los hermanos, antes habían sido eso, pero ya no eran eso. Porque, como dice el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así, pero, y pero me gusta, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Acuérdense de que como se menciona en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está citando acerca de lo que va a pasar en los últimos tiempos y que dice, y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces toda su predicación del apóstol Pedro es decirles, ok, ¿quién es ese Señor a quien hay que invocar para ser salvo? ¿Y cómo se le invoca? Y entonces ya después, entonces en su predicación, lo que él hace es tratar de darnos a entender de que el Señor a quien hay que invocar para ser salvo es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo, de qué manera lo voy a invocar? Entonces es cuando entonces responde el apóstol Pedro a los que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Que dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y se fijan, entonces para tener perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces otra vez, ¿verdad? Esa es la solución, ese es el evangelio. Ahora vamos a otra cita, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Otra vez, lo que estamos ahorita haciendo en el Nuevo Testamento es viendo entonces las consecuencias eternas que él tiene el andar en pecado. ¿Para qué? Para entonces uno decir, yo no quiero eso, yo no quiero estar en el horno de fuego, como el Señor Jesucristo lo decía, yo no quiero estar, ¿verdad?, en el infierno, yo no quiero estar en la condenación eterna, sufriendo llama o donde el gusano no muere y cosas, o sea, terribles que menciona, pero otra vez mencionando como una y otra vez se menciona en el Nuevo Testamento lo que es la consecuencia eterna de andar pecando en esta vida. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, lo dice de esta manera la Nueva Traducción Viviente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Dice, permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Dice el versículo 22 y 23. Entonces ahí se puede ver la terrible consecuencia de andar pecando. No va a heredar el reino de Dios. Y dice el versículo 22 y 23. En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen, dice, leyes contra esas cosas. Entonces, otra vez, ¿cómo sería entonces la solución para que entonces ya no ande practicando lo malo y al contrario, ande practicando lo que el Espíritu Santo quiere? Bueno, en Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25, ¿qué dice? Gálatas 5, 24 y 25, y lo voy a leer otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ahora, si se acuerdan, en Romanos capítulo 6 se menciona acerca de que como nosotros, entonces, cuando somos bautizados en su muerte, o sea, en la muerte de Jesucristo. Es decir, así como el evangelio es muerte, sepultura y resurrección, en el caso de nosotros, al obedecer el evangelio, viene siendo morir al pecado, entonces sepultar, ¿verdad? Toda esa maldad de que quede limpio, que quede lavado. ¿Para qué? Para salir a una nueva vida. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que entonces cuando crucificamos nuestro pecado, pues entonces cuando entonces morimos al pecado y somos sepultados, ¿verdad? Vamos a morir al pecado y entonces a resucitar a una nueva vida. Y entonces dice ahí, entonces esa es la manera en que entonces uno pertenece a Cristo. Y el versículo 25, Gálatas 5:25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces es bien importante que entonces una vez ya que entonces nosotros nos hemos arrepentido y nos hemos convertido al Señor, entonces que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para entonces nosotros, entonces obviamente el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a pecar, sino al contrario, entonces a manifestar su fruto, como ya mencionamos ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aquí en esta versión nos dice amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Entonces, bien importante, hermanos. Ahora, vamos a pasar ahora a lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, nada más les voy a poner un ejemplo de cómo el Antiguo Testamento, más que enfatizar lo que viene siendo las consecuencias eternas del pecado, podemos, aunque sí lo menciona otra vez, como el Nuevo Testamento sí llega a mencionar en ciertas partes consecuencias en esta vida, pero se enfoca más en mencionar las consecuencias eternas. En el Antiguo Testamento, aunque sí llega a mencionar en pocas ocasiones acerca de las consecuencias eternas, enfatiza más las consecuencias físicas y materiales aquí en vida. Es decir, que como el pecado nos lleva a no nada más a las consecuencias del mismo pecado en sí, sino que el hecho de que Dios deje que entonces sucedan muchas cosas malas a esa persona que quiere vivir en pecado y no quiere obedecer a Dios. Entonces, pero solamente les voy a dar un ejemplo. Se encuentra en Deuteronomio 28, del versículo 15 al 68. Entonces, es una cita larga. Entonces lo voy a leer, pero otra vez es para que ustedes, imagínense que ustedes sean el pueblo israelita en aquel entonces y que el Señor, ¿verdad?, les está diciendo, tienen que obedecerme porque si no me obedecen, estas consecuencias van a venir a sus vidas si no me obedecen. Entonces, imagínense, ¿verdad?, que entonces nosotros fuéramos los israelitas en aquel entonces y que ya vamos entonces a la tierra prometida y todo eso, y que entonces el Señor nos dijera esto. Entonces, fíjense, es algo bien duro, son palabras muy fuertes. Entonces, pero otra vez, ¿es para qué? Para que entonces a nosotros, así como a ellos, digamos, no al pecado. Entonces, fíjense lo que dice Deuteronomio 28, 15 al 68. Lo voy a leer. Fíjense, lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Dice, y te perseguirán hasta que perezcas. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. O sea, se dice, no va a llover. Y la tierra que está debajo de ti, dice, será de hierro. Se dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Eso va a ser lo que va a ser tu lluvia. Dice, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, dice, por 7 caminos huirás delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y dice, tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Dice, Jehová te herirá con locura, dice, ceguera y turbación de espíritu. Dice, y palparás a mediodía como palpa, dice, el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Dice, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos y se por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Se te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla,
en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas que te dio. Versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendes, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto, dice, al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, como dice ahí, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Imagínense qué cosas tan horribles. Versículo 54, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. ¡Wow! Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna, dice, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprima en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y dice, y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre esas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Entonces, vean, hermanos, uno puede ver qué cosas tan horribles menciona este capítulo, y se lo dice al pueblo de Israel, de que si lo dejan, ¿verdad? De que si andan entonces, en vez de andar por sus caminos, o sea, me refiero a los caminos del Señor y sus mandamientos, en vez de eso lo desobedecen y simplemente pues se ponen a pecar. Todas esas calamidades tan horribles que él describe. Y es y es lamentable, hermanos, ver que a pesar
de que el Señor les advirtió de eso, aún así hicieron lo malo y muchas de las calamidades llegaron a ser ciertas. Entonces, horrible, pero horrible. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, hay que ver, hermanos, que no, que tomemos en cuenta la advertencia de Dios acerca de la condenación y no nada más pensar también, o sea, como vemos, también el pecado tiene consecuencias en esta misma vida, como podemos ver, ¿verdad? Que desde el Antiguo Testamento se menciona. Entonces, en esta vida, hermanos, si usted anda en pecado, usted va a recibir las consecuencias. Ahora, eso sí quiero aclarar. En el caso de nosotros en el Nuevo Testamento que tenemos el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que no menciona que Él nos maldice, como aquí lo menciona aquí en este capítulo de Deuteronomio, pero lo que sí dice es de que Él sí nos disciplina y nos castiga. Acuérdense que en Hebreos menciona que Él nos disciplina como padre a su hijo, y también en Corintios menciona que Él nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, algo que es bien importante, hermanos, entonces, que nosotros realmente pongamos atención y no andemos pecando, sino que guardemos los mandamientos de Dios. Es muy importante, hermanos. Hay muchos que andan padeciendo en esta vida porque andan cometiendo pecado, andan cometiendo pecado. Entonces, por eso es bien importante que dejemos el pecado. Acuérdense de que ahí hablando acerca de cuando dice la palabra de Dios en Corintios que entonces somos, ¿cómo se llama? Que somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Acuérdense que ahí antecito dice que andaban mal los corintios y que dice, por eso es que unos andan enfermos y unos debilitados y unos duermen. Porque andaban en pecado. Entonces, hermanos, hay consecuencias en esta vida y hay consecuencias después del juicio. Entonces, lo que es la condenación. Entonces, por eso es bien importante que tengamos el temor de Dios en nuestros corazones y dejemos de jugar con el pecado, hermanos. Pensamos, nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta, o me voy a proteger de una u otra manera, me voy a proteger para que no me pasen las consecuencias que yo ya sé que mi pecado me conlleva. No, 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 como dice ahí en Deuteronomio, le está diciendo, no, esas consecuencias los va a alcanzar y los va a destruir. Entonces tengamos el temor de Dios en nuestros corazones. Entonces, aunque no nos lleguen a pasar todas esas calamidades, como ya mencionamos ahí de Deuteronomio, por andar pecando, no podemos negar que todo pecado tiene consecuencia aquí en esta vida. Y aún el que cree que se salió con la suya, se las va a ver con Dios y no escapará, no escapará de la condenación eterna. Pues por esto, hermanos y amigos, no juguemos con el pecado, que tiene graves consecuencias. Vivamos vidas arrepentidas y apartadas del pecado. Y si usted todavía no ha obedecido el Evangelio de Cristo, hoy le queremos invitar a usted a que confiese su fe en Jesús y obedezca su llamado, bautizándose y dejándose guiar por su Espíritu Santo y por la palabra de Dios, desde ahora y hasta su venida. Entonces, si vive por aquí, puede contactarnos para ayudarlo a comenzar su vida en Cristo. O si vive en otro lugar, comuníquese con alguien cerca de usted. Pues el hermano que tiene el himno de invitación tiene el lugar. Gracias.